Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder saludarlos. No sé si se escucha bien, ¿sí? ¿Me confirman? Sí, perfecto. Vamos a compartir la palabra del Señor. La acaba de leer Gerson, pudimos orar. Y son unos pequeños versículos, ¿cierto? En continuación, con el ministerio del Señor Jesucristo en Galilea. Y antes de entrar de lleno al pasaje en sí, me gustaría también que pudiéramos recordar alguna información que nos va a ayudar también del contexto del libro y también del contexto del pasaje. ¿Ya? Así que me gustaría mencionar algunas cositas pequeñas acerca del libro. Por ejemplo, que según la tradición es uno de los primeros recuentos en cuanto al sentido de los evangelios que fue escrito. ¿Ya? Se escribió para la iglesia que estaba siendo perseguida en Roma, aparentemente en el primer siglo, ¿cierto? Esta comunidad de cristianos que ya estaban en Roma. Entonces se les invita, ¿cierto? O se anima a esta comunidad a seguir el ejemplo del Mesías, pero del Mesías sufriente, ¿cierto? Que también sufrió, pero que luego también fue levantado, ¿cierto? De los muertos, como lo describe su palabra. Y Marco es bien particular en ayudarnos el libro, ¿cierto? Este evangelio que es bastante breve también en comparación a los otros, a ver que el evangelio el reino de Dios, ¿cierto? Llega de manera repentina y esto lo vemos a través del ministerio público de Jesucristo. Es un libro que es rápido, es fácil de leer, por lo mismo y está concentrado no tan solo en las palabras, sino que en las cosas que ocurren, que las personas pudieron apreciar, que pudieron ver, que pudieron escuchar, ¿cierto? En específico, también se dice que Marcos escribió este libro basándose en el relato del apóstol Pedro. Ya, de hecho, este Marcos es Juan Marcos, quien también lo hemos escuchado hablar de él en el libro de Hechos, estuvo con Bernabé, estuvo con Pablo, luego también colaboró con Pedro. Y en pocas palabras, si nosotros nos concentramos de manera geográfica, por así decirlo, es el libro de Marcos, un libro que va desde los contornos de Jerusalén, desde las afueras, describiendo este viaje, por así decirlo, del siervo de Dios, de este Mesías de Dios, hacia la ciudad de Jerusalén, en donde finalmente él entrega su vida, como lo dice también en el capítulo 10, ¿cierto? En rescate por muchos. Entonces, es un bonito ejemplo también tener eso en nuestros corazones, de ver cómo el Señor en el libro de Marcos nos revela su camino, cuál es su camino, y es un camino que a veces es de sufrimiento, que hay oposición, ¿cierto? Que es complejo, pero es un camino también que nosotros podemos confiar en que el Señor nos va a levantar también y Él nos va a reivindicar, ¿cierto? Y vamos a ser glorificados juntamente con Él. El pasaje, si seguimos avanzando, el pasaje que leyó nuestro hermano Gerson es bastante curioso también, ¿cierto? Vemos la presencia de algunos demonios tratando de interactuar, personas enfermas lanzándose hacia el Señor Jesucristo, vemos al Señor subiéndose arriba de una barca para evitar que lo opriman, que lo aprieten, ¿cierto? Entonces son cositas que también vamos a ir meditando y reflexionando, pero también está dentro de un contexto. Vemos que en estos 3 cortitos capítulos que llevamos ya todos juntos estudiando de Marcos, ha pasado muchas cosas. Han sido el Señor Jesús bautizado, se enfrentó a Satanás en el desierto, ¿cierto? Lo venció ahí también, predicó acerca del reino, llamó a algunos discípulos, gente también lo comenzó a seguir, estuvo en las sinagogas predicando, expulsó demonios, sanó, ¿cierto? A la suegra de Pedro, a otras muchas personas, expulsó a muchos demonios, y el Señor se va moviendo entonces en los contornos de Jerusalén, en este caso específico en Galilea. Y, y vemos que el pueblo de Israel también ya comienza a tener distintas reacciones. Hay personas que lo siguen, ¿cierto? Y que reciben su mensaje. Hay otras personas que se oponen, ¿cierto? Que de hecho están un tanto ahí confundidas. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante que incluso su familia terrenal, la de Jesucristo, está un poco confundida en todo lo que está pasando. Vemos los religiosos también que se oponen y también el poder político. Vemos aquí también en el capítulo 3, de hecho el pastor lo leyeron la semana pasada, en el versículo antes del pasaje que leímos hoy en el 6, dice que los herodianos, juntamente con algunos fariseos, los herodianos era una dinastía de reyes, ¿cierto?, que servían al imperio romano y también comienzan a colaborar como para oponerse a Jesucristo. Entonces vemos al Señor y a este reino irrumpiendo en este mundo y
teniendo distintas reacciones también, de parte de muchas personas. Entonces, este es más o menos el contexto de este pasaje que vamos a meditar. Y vemos que el Señor Jesucristo no solamente habla, sino que, como dijimos, hace muchas cosas. Y dentro de esas cosas, algo hermoso que menciona el libro de Marcos, justamente con los otros evangelios, es que el Señor no simplemente hace cosas por hacer, sino que también Él tiene compasión de las personas, ¿cierto? Se repite una y otra vez que el Señor tuvo compasión por las multitudes, los alimentó, tuvo compasión por aquel hombre que tenía, ¿cierto? La lepra, por aquella mujer, luego también vamos a ver que tiene el flujo de sangre, y el Señor actúa siempre en amor. Entonces eso también es importante de ver que también es una característica de este reino de Dios que Marcos nos va describiendo y que el Señor Jesucristo nos va revelando de manera ahí como más concreta con su ministerio público. Así que el mensaje de hoy tiene un título, yo le pongo, para poder como de alguna forma ahí concentrar de qué se va a tratar, y se llama El reino de Dios y la misión integral de la iglesia. Es el título de este sermón de este domingo, El reino de Dios y la misión integral de la iglesia. Vamos a ir explicando a qué nos referimos con esto, ¿ya? Y para ir ahí ya adentrándonos en el pasaje, algo que me gustaría mencionar también es que el libro de Marcos nos muestra como esta integralidad del reino en algo que a nosotros a veces nos parece un tanto extraño, que tiene que ver con esta concepción espiritual, pero también terrenal del reino. Entonces, la opinión popular, muchas veces nosotros también podemos incluso a veces creer eso o pensar de esa forma y no nos damos cuenta. Existe como esta rigidez o esta distinción muy, muy violenta entre lo espiritual y lo terrenal. De hecho, muchas veces se oponen, ¿cierto? Nos dicen que no tiene nada que ver la fe con la ciencia, ¿cierto? Se dice, no, es que yo no soy un hombre de fe, soy una persona de ciencia, ¿cierto? Hay esas distinciones muy, muy, muy categóricas. Y de hecho nosotros también podríamos a veces caer en ese pequeño como juego, ¿cierto? Que es más alguna cuestión más contemporánea, más moderna, ¿ya? Eh, Siempre me gusta comentar que en la antigüedad probablemente no se tenía esta concepción de lo sobrenatural, porque ellos tenían una visión de mundo en donde lo espiritual y lo terrenal siempre estaban unidos, ¿cierto? Estaban ahí, por así decirlo, interactuando siempre y estaban como solapados, ¿cierto? Interactuaban el uno con el otro. Entonces, me gustaría dar un pequeñito ejemplo, ¿ya? De un texto que es de una cita de un libro de un autor muy reconocido también, cristiano, británico, un pensador, un profesor, ¿cierto? Uno de los más importantes del siglo XX, y este es C.S. Lewis. Algunos lo conocen y lo han escuchado por en los libros de Narnia, ¿cierto? Por las películas que Disney ha hecho. Y él tiene un libro que se llama, ahí también de manera muy creativa, Cartas del Diablo a su sobrino, así fue traducido. Y siempre, recurrentemente, en cuanto a estos temas, yo recurro a este libro, porque si bien es un libro de ficción, ¿cierto? Es un libro que también ocupa harta ironía, harta comedia, es bien entretenido este libro, porque en verdad lo que él está tratando ahí de hacer, ¿cierto? Es ocupar estos recursos literarios también para ir enseñándonos ciertas cosas, para que estemos atentos también al mundo espiritual, a lo que va ocurriendo también en nuestros corazones, en nuestra vida cristiana. Y él está hablando, ¿cierto?, en este libro de esos temas en donde un viejo demonio, por así decirlo, lo que él inventa en esta historia, ¿cierto?, él le escribe cartas a un sobrino que también es un demonio, pero es más joven, no tiene tanta experiencia. Y él le va dando como consejos, por así decirlo, para que sea un buen demonio y pueda tentar bien, ¿cierto?, a las personas y hacerlos caer, ¿cierto? Entonces es bien gracioso el libro que escribió C.S. Lewis en cuanto a este tema. Y voy a hacer una cita que tiene que ver con lo que mencionamos antes, a veces que caemos en este error de hacer estas distinciones tan categóricas entre lo terrenal y lo espiritual. Y dice, aquí en el prólogo del libro, dice, en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales, dice Lewis, que son incluso de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, o sea, hay personas que no creen en lo espiritual, ni en los demonios, ni en nada. El otro es creer en los diablos, ¿cierto? Y sentir por ello un interés excesivo y malsano, dice, cuando como que de alguna forma estoy siempre viendo en todos lados espíritus, demonios y cosas, y como que exagero todo eso, dice Lewis, que eso son un error recurrente de nuestro como personas, ¿cierto? Podemos ignorarlo o a veces sobreenfatizarlo. Y nosotros lo que tenemos que tener en claro con esto es que la Biblia nos presenta una visión de mundo en donde ambos
ambas dimensiones, tanto la terrenal y la espiritual, ¿cierto? Interactúan y están siendo parte de esta misma realidad, ¿ya? No hay dos realidades, existe solamente una creación del Señor, y el mundo espiritual y el terrenal son parte de aquello. Y el libro de Marcos, como lo hemos visto, ya también asume, al igual que el resto de la escritura, que las personas que leen entienden también esto, entienden el mundo de esta forma, ¿ya? Con este mundo que tiene estas dos dimensiones, terrenal y espiritual, que siempre están en conversación y en interacción. Entonces, también el libro de Marcos, a través del ministerio que va relatando de Jesucristo, a través de sus obras, a través de las cosas que van ocurriendo, ¿cierto? También da cuenta de aquello, y también a nosotros como iglesia, uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto como nuestra vida de iglesia? Es que también nos va mostrando cuál es nuestra misión y en qué mundo estamos inmersos. ¿Ya? Esto también tiene una implicancia en nuestra misión como iglesia, en entender que nuestra misión no es meramente o solamente espiritual, ni tampoco es meramente ni solamente terrenal, sino que son ambas cosas funcionando en conjunto. Y eso lo vemos en el ejemplo más claro de el ministerio de Jesús. Vemos que el Señor Jesús atiende a los pobres, pero también expulsa demonios. Enseña la escritura, ¿cierto? Pero también, ¿cierto? Contradice y corrige, ¿cierto? A los líderes religiosos muchas veces fallidos en sus interpretaciones, también que a veces colocan cargas sobre el pueblo. Vemos al Señor haciendo, ¿cierto? E interactuando en distintos ámbitos, por así decirlo, tanto terrenal como espiritual. Entonces, el Evangelio nos ayuda a comprender mejor este Evangelio de Marcos, el reino de Dios también, teniendo esto en consideración. Y el libro ya que asume que nosotros como sus lectores también asumimos esta misma visión de mundo, ¿cierto? Terrenal y espiritual, nos ayuda a ver entonces que este reino irrumpe, ¿cierto? Con la persona central que es el Mesías, ¿cierto? Que es el Hijo de Dios, como leímos en el capítulo 1, ¿cierto? El Hijo de Dios, el Evangelio del Hijo de Dios. Y eso también marca la misión de la iglesia. Y también algo que es curioso en Marcos es que también presenta una tensión, en donde nosotros ya hemos visto ciertas interacciones. ¿Y cuál es esa tensión? Es que hay distintas respuestas ante la persona y la obra de este Mesías. Hay personas que lo reciben, hay personas que lo rechazan, hay personas que lo acusan injustamente, hay personas que incluso simplemente lo siguen por las cosas que le da. Hay muchas reacciones, muchas respuestas ante este Mesías. Y también el libro nos invita a nosotros a responder también. Mientras vamos leyendo quién es Jesucristo, quién es este Mesías, qué cosas está haciendo, también el libro nos está invitando constantemente a pensar cuál es nuestra respuesta ante este Jesús que el libro de Marcos nos presenta. Y con eso en mente, también tiene que ver, nosotros que la mayoría que estamos acá ya hemos creído, ¿cierto? Hemos sido recibidos por la gracia del Señor, también hay una respuesta y tiene que ver con el ministerio, con ser partícipe de esta misión, de este reino. Que esta respuesta es que el Marco nos está invitando, ¿cierto? De alguna forma como a tener ante este gran relato. Y entonces, por eso me gustaría que este sermón tuviera 3 puntos bien breves. El primero es que vamos a ver cómo el reino de Dios es capaz de salvar a todo tipo de personas. Es el primer punto. El reino de Dios es un reino que es capaz de salvar a todo tipo de personas. En segundo lugar, que el reino de Dios es integral, como ya dijimos, terrenal y espiritual, y eso se va a ver reflejado en la misión tanto de Jesús como también de nosotros hoy como su iglesia. Y el punto número 3 es que el reino de Dios es distinto al mundo. No tiene las mismas formas, los mismos patrones. El Señor es distinto y también lo vemos en este pasaje que es bien curioso en el último versículo, en el 12, que también vamos a detenernos un poquito. Así que voy a volver a leer el versículo 7 y 8 y vamos a comenzar con el reino que puede salvar a todo tipo de personas. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y la escena, si bien ocurre en Galilea, ¿ya? Ahí también estaba como este mar de Galilea que en realidad no Miércoles, es sí. océano, ¿ya? Sino que también es como
Mike está muteado. Ahora sí, ¿o no? Sí. Ahí Ahí sí. sí, ya. Estábamos diciendo que si bien esto ocurre en Galilea, esta escena, hay otros lugares que se mencionan y son también importantes, nos ayudan a revisar cómo el reino de Dios puede salvar a todo tipo de personas. A veces podría pasar desapercibido esto de estos lugares que se mencionan. Y vamos a hacer un pequeño repaso. Se menciona a Judea, a Galilea, a Jerusalén, que por así decirlo sería el centro, ¿cierto?, de la vida religiosa de Israel en este tiempo también. Del otro lado del Jordán, son delimitaciones geográficas, ¿cierto? Tiro y Sidón, ¿cierto? Que estaban hacia el norte, y también Idumea también se menciona, ¿cierto? Que está en el sur. Entonces, la escena, por un lado, nos invita a reflexionar que no existen delimitaciones geográficas para el reino de Dios. Eso en primer lugar. No importa si yo soy de tal o cual lugar, de donde yo venga, ¿cierto? El reino de Dios también es capaz de salvar a todo tipo de personas independiente de su origen. Pero estos orígenes de estas personas que vemos acá específicamente eran bien significativos, porque por ejemplo en Tiro y Sidón se nos menciona también en la escritura y sabemos a través del relato bíblico que eran lugares donde se adoraba a Baal. Entonces se oponían espiritualmente, por así decirlo, al Dios de Israel y al pueblo de Israel. De hecho, vemos en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, ¿cierto? Que uno de los profetas de Dios, ¿cierto? Elías se opone, ¿cierto? Y pelea en contra de estos profetas de Baal. Entonces, Tiro y Sidón, por así decirlo, representan también adversidad en contra del Dios de Israel y en contra de Israel mismo. Por otro lado, también tenemos a Idumea, por ejemplo, que es este lugar que se menciona del sur, ¿cierto? Y era el lugar de origen de los herodianos, o sea, de estos reyes, ¿cierto? Que servían a Roma y que estaban gobernando, por así decirlo, de manera ilegítima y oprimiendo a los del pueblo de Jerusalén, a Israel, ¿cierto? De hecho, dice ahí que los herodianos, según algunos historiadores, reinaban sobre Judea, Galilea, Samaria, Idumea, ¿cierto? Sobre todos esos lugares. Pero era una relación bastante extraña porque si bien los herodianos no eran muy queridos por las personas, ¿ya? Adivinen quién había reconstruido y ampliado el segundo templo. Era Herodes el Grande. Entonces, era una relación bien extraña, pero de todas formas era complicada porque ellos servían más a Roma, ¿cierto? Y las personas también tenían como esta sensación de que era un reinado ilegítimo. Entonces, si bien estos lugares representan adversidad en contra del pueblo, ¿cierto? En contra del Dios de Israel, tanto espiritual y terrenalmente, vemos que en el relato nos dicen que personas de estos lugares venían, ¿cierto?, a escuchar al Señor, venían a escuchar lo que estaba pasando porque oían estas grandes cosas. Entonces, lo que nos invita a esto a reflexionar es que el reino de Dios puede salvar a todo tipo de personas, por así decirlo. Si hablamos metafóricamente, ¿cierto? Ocupando esto, podríamos decir, no importa si cada uno de nosotros venimos de Tiro o de Sidón, si somos de Idumea o del otro lado del Jordán, no importa cuán lejos o tan cerca nosotros tengamos la percepción de que estamos de Dios o de que otras personas lo están. El reino de Dios es capaz de salvar a todo tipo de personas. Por lo tanto, nos invita a nosotros esto a tener la misión, esta consideración de que no es nuestra tarea, ¿cierto?, ver quién puede o quién no puede ser parte del reino. Quién puede o quién no puede porque ha hecho tal o cual cosa, porque vive de tal o cual forma, porque viene de tal o cual lugar. El reino de Dios puede salvar a todo tipo de personas, ¿cierto? Así como todas las personas de distintos lugares, todos estos tipos distintos de personas vienen al Señor, nosotros también como iglesia, ¿cierto?, estamos llamados a llevar el evangelio del reino de Dios a todo tipo de personas, y Él puede salvar a todo tipo de personas. Entonces, esto nos invita a reflexionar acerca de dónde estoy yo, y ver que no existe ningún vecino, ningún familiar, ningún compañero de trabajo, ningún jefe o amigo o conocido nuestro que no necesite y que no pueda ser salvado por el reino de Dios. Eso también nos invita a nosotros a estar atentos en nuestra misión, ¿ya? A no poner límite al reino de Dios en cuanto a discriminar de manera de categorías humanas, ¿cierto?, quién puede venir o no al reino de Dios. Entonces, si usamos nuevamente este lenguaje del pasaje, es que el Señor puede rescatar, ¿cierto?, a personas que muchas veces se ven en una posición religiosa distinta incluso a nosotros, o una posición política distinta a nosotros.
Ya el Señor no hace esas distinciones. El reino de Dios, nuevamente lo repito, puede salvar a todo tipo de personas. Entonces ahí nos hacemos preguntas para seguir avanzando. ¿Estamos realmente dispuestos, cada uno de nosotros, a predicar y servir en amor a todo tipo de personas? Sin importar su condición, su origen, sus ideas o su contexto. Esa es nuestra tarea también de poder meditar, ¿cierto? Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Y vamos a detenernos en un versículo que podría pasar de largo, que es el 9. Ya lo voy a leer nuevamente y vamos a hacer un paréntesis muy cortito. Dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Y este es un paréntesis bien breve, porque este versículo de verdad que puede pasar desapercibido, porque es muy casual. Dice, bueno, Jesús se subió a la barca, había personas, muchas personas me imagino, ¿cierto?, que lo estaban ahí siguiendo, escuchando, y lo estaban apretando, y el Señor decide subirse a esta barca, también por muchos dicen por motivo acústico, para que se escuchara mejor, para que no lo apretaran, pueden ser distintos motivos. Pero algo lindo que podemos aprender es que el Señor nos invita a ser sabios en medio de la opresión, en medio de la misión, ¿ya? Y el Señor, por así decirlo, no se creyó el cuento. Él no fue un super predicador de celebridad donde no le importó, sino que Él también actuó con sabiduría y con prudencia. Y eso también para nosotros es una enseñanza. Ya, en medio de nuestras vidas y también en medio de la misión, nosotros también podemos actuar con prudencia y también pedir ayuda a otros. Podemos pedir ayuda también a nuestros hermanos, a quien nos acompaña. Y si también usamos este lenguaje figurativo también, al Señor lo estaban oprimiendo las multitudes, ya estaba en peligro su integridad física, por así decirlo. Nosotros también en la misión muchas veces podemos experimentar ese tipo de cosas y también tenemos que actuar de manera prudente, no arriesgarnos de manera innecesaria, ¿cierto? Y también poder pedir ayuda. Y también podemos estar en peligro de opresiones no solamente físicas, sino que también espirituales, emocionales, psicológicas, ¿cierto? Podemos experimentar distintas cosas. Entonces también ahí nuestra invitación es a ver y revisar, como dice acá la pregunta, ¿qué opresiones estoy experimentando actualmente? ¿Cierto? Y si estoy dispuesto a pedir ayuda en sabiduría a otras personas, ¿cierto? ¿Qué cosas me están sucediendo y a quién puedo pedir ayuda? ¿Cierto? Las que están alrededor mío. También eso es importante de revisar. ¿Ya? Y vamos a seguir avanzando. El segundo punto de la predica dice que, y mencionamos que el reino de Dios también es un reino integral, es terrenal y espiritual. Y vamos a leer los versículos 10 y 11 nuevamente. Dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y esto es una escena que es bastante, por así decirlo, escandalosa. Vemos a los enfermos cayendo delante o ante Jesús y a los espíritus inmundos postrándose ante el Señor. De verdad que algo que de alguna forma, si lo analizamos y meditamos en aquello, nos está justamente recordando que estamos en medio de un reino que irrumpe en lo terrenal y espiritual. Los enfermos, terrenalmente hablando, iban delante del Señor, pero también los espíritus inmundos se postraban delante del Señor. El Señor tiene una autoridad que trasciende, ¿cierto?, a nuestras categorías a veces de comprensión de la realidad que tiene que ver con lo espiritual y terrenal. Y eso también es algo que nosotros estamos llamados a considerar en medio de la misión. Nuestra misión no es solamente predicar, ¿cierto?, buenas cosas a las personas, enseñarles acerca de la Biblia únicamente, sino que también es atender sus necesidades. ¿Ya? O como diría el apóstol Santiago, ¿cierto? Nadie de ustedes, si su hermano les pide, ¿cierto?, le diría que te vaya bien, ¿cierto?, y oraría que el Señor te bendiga, sino que atendemos esas necesidades, ¿cierto? O también como muchas veces menciona Santiago en su libro, lo hemos escuchado muchas veces en la iglesia, ¿cierto?, que nuestra fe, nuestra vida cristiana, ¿cierto?, sin obras, ¿cierto?, sin atender a los necesitados, también está muerta, ¿cierto? También tienen que ver con eso. Entonces, mencionamos que el reino de Dios implica este compromiso con lo terrenal y con lo espiritual. Y acá se ve de manera muy clara, en donde el Señor está dispuesto y comprometido a sanar, ¿cierto?, a los enfermos, pero también, ¿cierto?, a enfrentarse a las tinieblas y a expulsar a estos demonios, ¿cierto? Tener este conflicto para el Señor no es
nada que Él está evitando, sino que algo que también es parte de su misión y hacernos entender que estamos en medio de esta lucha, como diría Pablo, que no es solamente con lo carnal, sino que también luchamos, ¿cierto?, con este hueste, ¿cierto?, que él menciona, principado, potestades, ¿cierto? Y vamos a ver también cómo podemos hacer frente a eso, ¿ya? Y mencionamos entonces que este evangelio nos muestra también esta doble naturaleza del Señor Jesucristo, tanto humana como divina. Vemos que hace milagros, pero que también tiene compasión y ama y experimenta también tristeza, también experimenta amor por las personas. El Señor llora, tiene compasión, ¿ya? Y eso también tiene que ver con el reino. Y entonces, en línea con todas estas cosas que estamos mencionando, vemos que este ministerio de Jesús, esta forma de llevar adelante su misión, también debería o debiese moldear nuestra misión como su iglesia. Ya nosotros también estamos llamados a esto mismo, a poder atender las necesidades de las personas, aquellos que están sufriendo por distintos motivos, por distintas razones, pero también a entender que estamos en medio, ¿cierto?, también de una realidad espiritual, donde no solamente hay enfermedades, no solamente hay cosas que son terrenales, sino que también hay tinieblas obrando también detrás de todas esas cosas en muchas ocasiones. Ya entonces es no estar ciego, ¿cierto?, y creer que todo es terrenal, y tampoco no estar ciego y creer que todo es espiritual y andar viendo en todos lados cosas, ¿cierto? Y tratando de siempre culpar al diablo de todo lo que pasa, ¿ya? Entonces, en esto, entonces entendemos que tenemos oportunidades siempre que son de estos dos tipos. Cada vez que tenemos este tipo de oportunidad para predicar la palabra, también se nos presentan oportunidades para servir a las personas. Y también al revés, cada vez que tenemos oportunidades de poder relacionarnos en servicio y en amor con las otras personas, también vamos a tener oportunidad de compartir, ¿cierto?, acerca del Señor Jesucristo. Entonces, acá también esto es aplicable a nuestras vidas como iglesia. De hecho, el censo del 2017, lo hablábamos el otro día con el pastor, dice que en Concón hay más de 42.000 personas. Y estoy seguro, estamos segurísimos, que nosotros somos una parte muy pequeñita en cuanto a habitantes de la ciudad de Concón. Y si nosotros mismos, entre nosotros mismos, a veces hay angustia, hay ansiedad, ¿cierto? Puede haber problemas también de salud, puede haber distintos problemas económicos, también espirituales, ¿cierto? Imagínense cuánto más también en el resto de las otras personas de la ciudad. Entonces tenemos muchas oportunidades no solo de hablar, sino que también de encarnar el amor del Señor con las otras personas en la ciudad donde estamos. En nuestros barrios, en nuestros colegios, en la universidad, en nuestras casas de estudio, en fin, en todo lugar estamos llamados, ¿cierto?, a hacer testimonio, no solamente como juntándonos en un lugar cantando y hablando, sino que también, como lo menciona el libro de Marcos, haciendo con nuestras manos, poniendo nuestra vida en servicio de otros, como dice que Jesucristo también lo hizo. No vino a ser servido, sino a servir a los demás y a entregar su vida por el rescate de muchos, dice Marcos 10:45. Entonces, aquí también podemos hacer estas preguntas. ¿De qué manera podemos comprometernos activamente hoy con el reino de Dios en la ciudad de Concón? ¿Cómo podemos servir a los que sufren injusticias, enfermedades, depresión, pobreza, soledad, desesperanza, opresión espiritual de distintos tipos? También eso es algo que nosotros como iglesia estamos llamados a considerar, ¿cierto? Y a tomar acción cuanto a ese tipo de cosas que podemos hacer para no solamente ganar adeptos o seguidores, sino para servir a los demás en compasión, como lo hacía el Señor Jesús. Y llegamos así al último punto del sermón, que es el versículo 12, que es bastante raro, ¿cierto? Y el punto 3 yo tengo escrito acá que el reino de Dios es distinto al mundo. Y el versículo 12 nos deja ver un poquito eso también. Y dice así, lo voy a leer, dice: mas él les reprendía mucho, está hablando acerca de los espíritus inmundos que estaban hablando, para que no le descubriesen. O sea, vemos también que el Señor no dejaba, ¿cierto?, que estos espíritus inmundos dijeran cosas acerca de él, ¿cierto?, o gritaran cosas acerca de él. Y en el mundo teológico, por así decirlo, académico, se sabe y se habla mucho acerca de una teoría de estudio que hay para el libro de Marcos que se llama el silencio mesiánico. Y tiene que ver con esta recurrente práctica del Señor Jesús silenciando a los demonios, pero también llamando a las personas a que no digan nada acerca de él.
¿cierto? No sé si ustedes se han dado cuenta de eso que sucede en el libro de Marcos, mientras él hace sanidad y cosas, siempre le dice, mira, no digas nada, ¿cierto? A los demonios lo hace callar. Entonces a eso se le llama el silencio mesiánico, por así decirlo. Y esto ocurre de muchas formas en el libro de Marcos. Y es bastante irónico, porque el libro de Marcos lo que quiere hacer es que nosotros veamos, ¿cierto? Y que de alguna forma demos cuenta también y participemos en este anuncio de que Jesús es el Mesías. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué ocurre el silencio mesiánico? ¿Por qué el Señor callaba a las personas, les decía, oye, no digan nada, o a los demonios también? Y hay explicaciones que son, por así decirlo, más sencillas, y hay explicaciones que son también que tienen que ver con la misión. Y por ejemplo, una explicación como lógica, por así decirlo, tiene que ver con que Jesús buscaba todavía poco más de anonimato, ¿cierto? Para poder predicar en distintos lugares, ¿cierto? Sin tanto problema, sin tanta oposición, sin tanto escándalo, ¿cierto? Porque, como dice también él en otro evangelio, no era su tiempo todavía. Ya, el Padre es quien dicta los tiempos del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor estaba siendo obediente al Padre. Y en segundo lugar, esto vemos que este secreto mesiánico, por así decirlo, también nos enseña del carácter que es distinto del reino, porque dijimos que el reino es distinto al mundo. ¿Y cuál es este carácter distinto? De humildad, de completa autoentrega sacrificial, de no querer autopromoverse, de esperar los tiempos que Dios tiene, ¿cierto?, determinados, ¿cierto?, de vivir vida a veces en donde en silencio obedecemos al Señor. Entonces también eso tiene una implicancia de ética para nosotros, para su iglesia. Entonces Jesús venció al mundo, lo vemos en el libro de Marcos y en el resto de los evangelios, pero no con las estrategias y las formas del mundo. Entonces el Señor no se autoproclamó rey como querían otros que lo hiciera, no usó la violencia como querían otros que lo hiciera, no se hizo una celebridad, ¿cierto? Como los discípulos cuando él dice, oye, pero mucha gente nos está siguiendo, ¿cierto? Pero él dice, no, nos vamos de acá. El Señor no buscaba las formas que tiene el mundo, ¿cierto? Para hacer las cosas. Entonces, el Señor no se aprovechó de las personas, no la utilizó, ¿cierto? Como un medio para él hacerse de una fama o alguna cosa. De hecho, vemos que le dice, oye, no digan nada. Tampoco adoptó la estrategia del mundo para alcanzar su propósito en el sentido más grande de la palabra. Entonces Jesús vino a servir, como dice también Marcos más adelante. Él se hizo siervo, dice también Pablo en la palabra, ¿cierto? Y es un siervo que es un siervo sufriente, un Mesías sufriente que guardó silencio, ¿ya? Y que guardó silencio y vivió una vida en santidad y en obediencia al Padre, y entregó su vida por rescate de muchos. Entonces, vemos que este reino distinto nos invita a nosotros también como iglesia a poder participar de este reino distinto. Y este es el camino distintivo que tiene el Mesías. De hecho, algo hermoso que se menciona en el libro de Apocalipsis, si ustedes ahí después lo pueden revisar, es que el pueblo de Dios, ¿cierto?, vence a través de la sangre del Cordero. Y eso es entregar tu vida, es morir a ti mismo, como dice después más adelante el Señor Jesucristo, quien quiera venir en pos de mí, ¿cierto?, que tome su cruz cada día y me siga, ¿cierto? Aquel que quiere ganar su vida la perderá, pero aquel que la entrega y la pone ahí, ¿cierto?, al servicio del Señor por mi causa, la hallará. Y ese es el camino que el Señor nos invita a vivir, y ese es el camino del reino que es distinto al mundo. Entonces, eso nos hace considerar nosotros cómo vivimos nuestra vida y cómo hacemos también la misión. La hacemos para nosotros mismos, para nuestros propios deleites, queriendo alcanzar un nombre famoso entre nuestra ciudad, querer amontonar grandes cantidades de personas, ¿cierto? Viviendo de forma así como escandalosa, bien apoteósica, bien rimbombantes, o en silencio, esperando el tiempo de Dios y en sacrificio y entregando nuestra vida en rescate por muchos, como dice Jesús que Él vino a hacer. Entonces, no se trata de simplemente hacer el reino de Dios a nuestros planes, ¿ya? Sino que de poder hacerlo en los caminos del Señor. Entonces, el reino de Dios implica vivir de una manera distinta, implica vivir con una ética distinta, no simplemente cumpliendo reglas, sino que tener una visión, una comprensión de la vida que es distinta y se acomoda no a lo que nosotros pensemos o nuestras propias interpretaciones de la escritura, no, tienen que ver
con el modelo que el Señor Jesucristo encarnó. Y es un modelo de vida que es humilde y que se entrega por otros. Y ahora nos dice, esto también son luchas, ¿cierto?, en contra de las tinieblas, ya en contra del mundo espiritual que se opone, ¿cierto?, al reino de Dios. Y vemos que en verdad el mundo vive de esa forma. De hecho, podríamos describir uno de la significados del mundo también cuando se contrasta con el reino de Dios, en la Biblia tiene que ver con este sistema, ¿cierto?, que funciona todo en distinción o de manera opuesta al reino de Dios. ¿Ya? Las formas del mundo son pecaminosas, son injustas, son egoístas, son mentirosas, son violentas, son perversas, son viciosas. En cambio, el reino se opone a todas esas cosas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo podemos hacer o enfrentar, ¿cierto?, las formas del mundo? Y en verdad es como Pablo muchas veces lo vemos en sus cartas. Ustedes antes eran así, entonces ahora vivan de esta otra manera. Por ejemplo, cuando somos amorosos con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hijo, estamos viviendo de acuerdo al reino de Dios, ¿cierto? Y luchando en contra del mundo. Cuando promovemos la paz, la unidad en nuestro entorno, en las redes sociales, con las palabras que decimos, estamos viviendo, ¿cierto?, en consonancia con el reino de Dios y en contra de la oscuridad, en contra del mundo. Cuando compartimos nuestros bienes, ¿cierto?, con los que necesitan, también estamos viviendo de acuerdo al mundo, no como dice el dicho, el que guarda siempre tiene, ¿cierto? Sino que la Biblia dice, mejor es dar que recibir. Atendiendo a los enfermos, a los pobres, gastando nuestras vidas en eso, ¿cierto? También de esa manera estamos luchando contra el mundo y marcando que el reino de Dios es distinto. De hecho, los primeros personas que atendían a los enfermos, a los niños, a las viudas, en el mundo, por así decirlo, romano, de manera más marcada, fueron los cristianos. Dejando las mentiras, dejando el chisme, también nos distinguimos del mundo. Viviendo vidas en integridad, vidas sexuales en integridad, vidas que son en trabajo, trabajadores, jefes íntegros también. Nos oponemos al mundo y marcamos lo distintivo que es el reino de Dios. Tratando con respeto y compasión a los extranjeros, por ejemplo, cuando el Señor también en el Antiguo Testamento los manda, ¿cierto?, a tratar a los extranjeros con misericordia, porque el Señor le dice, recuerde que una vez también ustedes fueron extranjeros. Entonces, tratando también a los otros que son distintos a nosotros, ¿cierto?, con dignidad, porque también son creación del Señor. Entonces, esto siempre ha sido el deseo de Dios para su iglesia. Jesucristo mismo lo hizo. Ustedes son la sal y la luz de este mundo. Entonces, no se trata simplemente de vivir vidas moralistas para obtener algo, sino que en verdad en respuesta de lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas y entender que es imposible participar del reino de Dios siguiendo las formas del mundo, porque eso no tiene cabida en el reino de Dios. ¿Ya? Y quería leer una pequeñita cita de una carta antigua de los primeros siglos, ¿ya? Que se llama Carta a Dionieto, es una carta cristiana que fue preservada, ¿cierto?, a través de la historia, y es una carta como de apología, por así decirlo, apologética, en donde tratan de explicar la fe cristiana, pero también defenderla de ciertas acusaciones y de ciertas cosas que se estaban diciendo falsas acerca de los cristianos. Y dice lo siguiente acerca de la vida y la forma de vivir de los creyentes. Dice, viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ellos reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Esa es la ética del reino, lo que el Señor encarnó y que nosotros como iglesia también estamos llamados a encarnar aquí y ahora en Concón. Entonces también esa es la pregunta que podemos hacer, ¿en qué cosas necesitamos ser transformados en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo, por la comunión, por la palabra, por los hábitos de gracia, por la oración, ¿cierto? Para encarnar el reino de Dios, ¿cierto? Y no las formas y los patrones del mundo.
¿ya? Eso también es algo que tenemos para considerar. Entonces, algunas conclusiones ya para ir terminando. Y, y sin duda el libro de Marcos nos va a ayudar, va a ser de mucha bendición para nosotros personalmente, pero también como iglesia local, para comprender un poquito más acerca del reino de Dios, de la misión que tenemos, de su evangelio, de la misión que tenemos como iglesia en Concón. Y cada uno de nosotros está llamado a ser partícipe de esto, los que ya hemos recibido la gracia del Señor. Pero también a otras personas que tal vez no conocen, que tal vez están por primera vez, quizá de hace muy poquito, escuchando acerca del Evangelio del Reino de Dios, también el Evangelio de Marcos les anima a seguir perseverando, a escuchar. Y nosotros también como iglesia queremos conocerlos también y escuchar y acompañarlos. Entonces algunas pequeñitas conclusiones que queremos hacer con este pequeño pasaje, esta pequeña porción de la palabra, son tres, ya que también son 3 puntos. Y es que no olvidemos que el Evangelio de Jesucristo es para todo tipo de personas. No es necesario que nosotros hagamos el filtro, ¿ya? No hay personas muy malas que no puedan ser rescatadas. Y tampoco hay personas muy buenas que no necesiten ser transformadas por el Señor, ¿ya? Entonces, roguemos al Señor que nos dé amor y sabiduría para compartir el mensaje del Evangelio con todos tipos de personas, ¿ya? Eso es lo número 1. La siguiente conclusión es que el reino de Dios, como dijimos, es integral. Entonces estamos llamados a servir a las demás personas también en sus necesidades concretas, pero también en sus necesidades espirituales. Esto lo hacemos por igual en el poder del Espíritu Santo. Entonces busquemos dónde, busquemos a quiénes y busquemos cómo servir a las demás personas, ¿cierto?, para la gloria de Dios y su reino. Y por último es que permitamos que el reino de Dios también no solamente sea una actividad, sino que también nos transforme a nosotros mismos, cada uno, y también como comunidad a fin de encarnar al Mesías de Dios en todo el lugar. Entonces, estemos dispuestos a morir a las obras del pecado, a las obras de las tinieblas, a las obras de muerte, ¿cierto? A morir al mundo para que nuestra vida también se distinga y en medio de esta oscuridad podamos ser luz, ¿cierto? Podamos ser sal y luz como el Señor nos ha invitado a hacer. Así que nuestro anhelo sea vivir siendo sal y luz en el mundo, aguardando el establecimiento del reino de Dios, porque sabemos que nosotros no vamos a traer nosotros el reino. Nosotros simplemente reflejamos, encarnamos al Mesías, pero el establecimiento pleno del reino de Dios le corresponde al Señor. Así como Él vino y acercó su reino a nosotros, por su gracia, también Él vendrá y aguardamos aquel día en donde Él hará nuevas todas las cosas. Así es que vamos a orar por estas 3 cositas para que el Señor también pueda ponerlas en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu palabra, por que podemos meditar en ella, Señor, y podemos meditar en tu reino y en lo que tú viniste a hacer, Señor. Y eso también cómo impacta a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos perdonen las veces que hemos discriminado a personas, que hemos desestimado a las personas, que no hemos creído mejores que otros, Señor, que hemos discriminado a los otros por cómo son, por cómo hablan, por dónde viven, por las cosas que han hecho, por lo que piensan, por lo que creen, Señor. Y hemos pensado que nosotros tenemos algo por sobre ellos, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor. Y como recién veíamos, que no hagamos esas distinciones, que entendamos que tú eres capaz de salvar a todo tipo de personas, Señor. Y que tú quieres salvar a todo tipo de personas, Señor. También, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a no hacer y caer estas distinciones tramposas, Señor, entre lo terrenal y espiritual. Ayúdanos a entender, Señor, que tu reino es integral, a servir a los demás, Señor, de manera concreta, con alimentos, Señor, con medicamentos, con nuestro tiempo, pero también escuchando, amando, consolando, teniendo compasión, Señor, también enseñando tu palabra, tu verdad, y también entendiendo que no luchamos contra hombres, Señor, sino que contra obras de las tinieblas, Señor. Ayúdanos a estar atentos en oración, en nuestra disciplina también de leer tu palabra, de poder ayunar, Señor, de juntarnos con nuevos hermanos, Señor, y hacer frente a las tinieblas, Señor, también con la comunión de la iglesia, con el discipulado, Señor, con la Santa Cena, el bautismo, Señor, que también nos ayuden, Señor,
hacer nuestra vida transformada. Y por último, Señor, también te pedimos que tú nos ayudes a ser transformados en nuestras vidas para poder ser sal y luz en el mundo, Señor. Para entender, Señor, que ese es tu deseo, Señor, que nosotros podamos encarnar tu reino, pero no con las armas del mundo, Señor. No queremos autopromovernos, Señor. No queremos creernos mejor, no queremos aprovecharnos de las personas, Señor. Líbranos de aquello. Líbranos, Señor, de autoproclamarnos, Señor, autoridades o personas distintas a otros, Señor. Sino que sigamos este silencio mesiánico, Señor, en humildad y esperemos tus tiempos siempre, Señor. Que nos rindamos a tu voluntad siempre, Señor. Ayúdanos a ser iglesia amorosa, compasiva, llena de verdad, Señor. También gozoso, Señor. Y que las cosas a veces terrenales no nos roben, Señor, el gozo que tú nos has entregado, que es el gozo de tu salvación. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Amén.